I love you. I love you. She just make your heart melt. Her hugs, her smile. Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, mi nombre es Sil y estoy muy contenta de estar en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya muchísimas gracias por su tiempo y apoyo y les quería recordar que si aún no se suscribieron al canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. El caso de la familia Fox sucedió en el año 2004 en Wilmington, Illinois, una familia que no solo tuvo que soportar la pérdida de la pequeña Riley, sino también la persecución maliciosa de las autoridades y que podría haber terminado sumando otra víctima inocente. Quédense conmigo para conocer esta historia. Para el momento de los hechos, la joven familia Fox residía en Wilmington, Illinois, un pequeño y tranquilo pueblo de 5.000 habitantes donde todos se conocían. La familia de Kevin Fox vivió allí por generaciones, mientras que la de Melissa se mudó al lugar cuando ella cursaba el 3er grado. Ambos se conocieron desde la escuela primaria y se volvieron novios durante la secundaria. Él pertenecía al equipo de baloncesto y ella era animadora. Cuando Kevin, con 18 años, se encontraba en la universidad, Melissa quedó embarazada del que sería su primer hijo, Tyler. Por esta razón, Kevin decide dejar sus estudios para encargarse de su familia. Cuando el niño cumplió 3 años, ambos decidieron casarse y un año después nacería Riley. Kevin era un excelente padre. Él sintió cuando tuvo sus hijos que justamente esa era la razón por la cual había sido enviado al mundo, para ser papá. Era muy cariñoso, presente. Él se desempeñaba como pintor y sin dudas eran una familia muy feliz. Kevin y Riley eran inseparables. Él sentía una especial debilidad por ella. Todos sabían que si lo veían a él, tenían que mirar a los costados porque era seguro de que estaba con su pequeña. Las personas coinciden en que Riley era un cohete. Donde quiera que estuviera, hacía notar su presencia. Siempre de un lado a otro, era graciosa, amorosa, le gustaba jugar y sobre todo ensuciarse cuando lo hacía. Todos estaban locos de amor por ella. 2 semanas antes de los hechos, Riley se robó el protagonismo en la boda de su tío Chad, hermano mayor de Kevin. La pequeña llamó la atención de todos cuando ingresó a la iglesia con un vestido blanco de princesa, esparciendo pétalos de rosa junto a su hermano. A pesar de que habían ensayado con ella lo que debía ser, hizo su propio show que deshizo de ternura a todos los presentes. Los Fox retrataron el momento donde están los 4 juntos, y lo que podría haber sido una foto más para el recuerdo, se convirtió en la última imagen de ellos como familia antes que el infierno se desatara. Y es en estas circunstancias que llegamos al día de los hechos. El 5 de junio del 2004, las cosas cambiarían irreversiblemente para la joven y feliz familia. Durante ese fin de semana, Melissa no estaría en casa, ya que partiría junto a sus amigas hacia Chicago para participar de la caminata contra el cáncer de mama de Avon, mientras que los planes de Kevin eran asistir esa noche a un concierto en Belmont junto a su cuñado Tony, por lo que dejaría a Tyler y a Riley bajo el cuidado de su suegra por unas horas. Los hombres fueron al festival donde tomaron algunas cervezas, algo que más adelante sería cuestionado, aunque Kevin bebió muy poco porque sabía que debía conducir y recoger a sus hijos, algo que fue corroborado por su cuñado. Pasada la medianoche, ambos emprendieron el regreso hacia Wilmington. Kevin buscó a sus hijos alrededor de la 1 de la madrugada y los 3 partieron rumbo a su hogar. Al llegar, como los niños dormían y las camas no estaban hechas, él decide dejar a sus hijos en el living. A Tyler lo acuesta en una silla con un camastro y a Riley en el sofá, cubierta con una manta. Luego Kevin vio algo de TV, salió en algunas oportunidades al porche a fumar, vio que las calles estaban vacías, todo tranquilo, y alrededor de las
las 2:30 de la mañana decide ir a su habitación para dormir. Lo próximo que recuerda es a su hijo Tyler, despertándolo a las 8 de la mañana. Cuando él le preguntó qué sucedía, las palabras del niño fueron: Riley se ha ido. En un principio Kevin no entendía bien lo que estaba sucediendo, se levantó y comenzó a buscar a su hija por dentro de la casa. Revisó cada rincón en donde podía esconderse, pero sin encontrarla. Algo que llamó su atención fue que la puerta principal estaba abierta cuando él recordaba haberla cerrado la noche anterior. La puerta que daba al patio también estaba abierta, pero eso no le pareció extraño, dado que la cerradura de esa puerta estaba rota. Intentando aún no perder la cabeza, creyó que Riley quizás había salido al jardín y a sus inmediaciones a jugar, o tal vez había ido quizás a lo de su vecino, donde vivía su mejor amigo. Sin embargo, no consiguió dar con ella. Pasados 30 o 40 minutos, él entra en pánico y decide dar aviso a la policía. Yeah, I was wondering if you could send an officer over here. My name's Kevin Five. I woke up this morning and my daughter's nowhere to be found. How old is she? 3. You're kidding me? No. She cannot find your 3-year-old daughter. No. Este llamado también sería cuestionado. Por un lado, porque él demoró demasiado en dar aviso a las autoridades, y por otro, porque no se comunicó al número de la policía destinado a emergencias. Mi respuesta personal a esto es que pudo tratarse de un mecanismo de defensa inconsciente llamado negación. Simplemente quiere decir que él se negaba a creer que lo que estaba pasando con su hija podía ser grave. Él solo esperaba encontrarla, no había otra posibilidad en su cabeza. Cuando la policía arribó al lugar, entre otras cosas, Kevin les mencionó sobre las 2 puertas abiertas, de las cuales una de ellas tenía la cerradura rota, por lo que cualquier persona podía haber ingresado. Sin embargo, luego de una inspección, las autoridades no vieron señales de entrada forzada, tampoco vieron nada fuera de lugar que hiciera sospechar la presencia de un intruso. La manta con que Riley fue cubierta aún permanecía en el lugar, sin embargo, las autoridades jamás la consideraron una posible evidencia. Tampoco se buscaron huellas en las puertas, porque como les dije, para ellos no era posible que alguien haya ingresado. Por otro lado, al ser un pueblo pequeño donde todos se conocían, la noticia sobre la desaparición de la pequeña de tan solo 3 años ya era conocida por todos. Tanto la policía como la totalidad del pueblo comenzaron a buscar a Riley. El alerta Amber ya había sido emitida y se comenzaron a repartir folletos con su rostro. Ajena a todo esto, Melissa terminaba su caminata en Chicago y decide llamar a Kevin para ver cómo iba todo y para organizar el punto de encuentro, porque el plan era que Kevin llevaría a los chicos hasta un punto de la carretera para encontrarse con Melissa y regresar todos juntos. Cuando su esposo atendió el teléfono, ella inmediatamente supo al oír su voz que algo estaba terriblemente mal. Cuando él dijo que no podía encontrar a Riley, Melissa soltó el teléfono y cayó al piso. Luego del shock inicial, emprendió rápidamente su regreso a Wilmington en compañía de una amiga. Cuando llegaron al pueblo, vieron la gran movilización de gente buscando a Riley. Todos estaban conmocionados porque cosas como esa no sucedían allí. Las autoridades le pidieron tanto a Kevin como a Melissa que permanecieran en su casa por si ellos necesitaban hacerle algunas preguntas. Obviamente esto no les agradó porque lo que ellos sentían es que debían estar fuera buscando a su hija. Por su parte, cientos de voluntarios se abocaron a la búsqueda y cubrían diversas zonas del lugar, caminando, en bicicletas, caballos, vehículos. Los comerciantes brindaban apoyo acercando comida y agua. La conmoción era colectiva. A medida que las horas pasaban, los medios de comunicación de varios sitios llegaban al pueblo para cubrir la noticia. Uno de los lugares donde se llevaba a cabo la búsqueda era el parque Forsyth Hood, una reserva forestal atravesada por un arroyo. Alrededor de las 3 de la tarde, una mujer adulta con su hija fueron hacia el arroyo. Una de ellas alcanzó a ver lo que al principio le pareció una bolsa de plástico flotando en el agua, pero al acercarse realizó el atroz descubrimiento. La pequeña Riley se encontraba en el arroyo, boca abajo, vestida solamente con una camisa. La imagen era devastante. So I walked a little closer, and that's when I saw her. She was face down in the creek. Inmediatamente las mujeres alertaron a la policía y estos cuando llegaron se percataron de que la pequeña tenía cinta adhesiva en su boca y al parecer también tenía residuos de cinta en sus muñecas.
Tan pronto como los voluntarios fueron conociendo la terrible noticia, el clima era de absoluta tristeza, las personas lloraban y se abrazaban unas a otras. Ajenos a todo esto, los Fox, que se encontraban en su domicilio, se dieron cuenta de que algo había sucedido cuando un agente llegó para buscarlos y sin decirles nada, fueron llevados a la estación en 2 móviles diferentes. Una vez en el lugar, tampoco nadie les dijo nada. Melissa fue llevada a una oficina y Kevin a otra. A pesar de que en varias oportunidades ambos preguntaron qué estaba sucediendo, nadie les decía nada. Los tuvieron sin saber nada por más de 45 minutos, hasta que finalmente fueron llevados a un salón donde estaban varios de sus familiares, entre ellos Chad, el hermano mayor de Kevin, con su esposa y 2 detectives. Al ver sus caras, ellos sabían que la noticia no era buena. Melissa preguntó por su hija y uno de sus familiares le respondió que había sido encontrada en Forsyth Court, pero que no lo había logrado. Kevin comenzó a golpear las paredes, a recriminarle a los policías no haberles dado la noticia antes, hasta que cayó de rodillas. Para Melissa la noticia fue aplastante. Luego diría que en ese momento ni siquiera podía pensar, simplemente no podía imaginarse cómo sería la vida sin Riley. Esa misma noche la comunidad se reunió fuera de la casa de los Fox y realizaron una vigilia en apoyo a los padres. Sin embargo, además de la desaparición y posterior hallazgo de la pequeña, otras cosas habían sucedido en la ciudad ese mismo día. Hechos que solo años más tarde cobrarían otro sentido. Uno de ellos se trató de un robo ocurrido la misma noche de la desaparición de Riley y en una casa ubicada justo al frente de la casa de los Fox. El hombre informó a las autoridades que alguien había roto la pantalla de la puerta principal y había ingresado a su vivienda para robarle. Y el otro hecho fue que durante la mañana, mientras todos buscaban a Riley, la policía recibió el reporte de que un hombre estaba intentando quitarse la vida. Cuando los agentes llegaron para auxiliarlo, el hombre lo primero que les preguntó fue si ya habían encontrado a la niña y seguido de eso comenzó a vomitar. Sin dudas, una alarma roja que nadie tuvo en cuenta. Nadie estableció conexión alguna entre estos hechos y la desaparición y posterior muerte de Riley. La causa de muerte fue por ahogamiento y existe la posibilidad de que Riley aún estaba con vida cuando fue sumergida, con la boca cubierta por la cinta adhesiva. Además presentaba golpes no letales en su cabeza y había sido abusada. Las evidencias recolectadas como la blusa, la cinta y lo que se tomó del cuerpo de la pequeña fueron enviados al laboratorio de Illinois para su análisis y posteriormente al FBI para la búsqueda de rastros de ADN, lo cual sería muy difícil de encontrar ya que el cuerpo estuvo sumergido en agua y esta suele barrer en muchos casos el material genético. Al día siguiente del hallazgo, las autoridades registraron el arroyo a bordo de botes para intentar encontrar alguna evidencia que los condujera al responsable. Lo único que lograron encontrar fueron un par de zapatillas de adulto que se encontraban enganchadas en unas ramas en el arroyo. En la lengüeta de las mismas tenía escritas unas letras con marcador: Ivy. Los policías, sin saber si esto se trataba de una prueba relacionada con el caso o no, decidieron llevarla como posible evidencia para su posterior análisis. Lamentablemente, estas pericias jamás se llevarían a cabo y sin duda se trató de un grave error. La semana siguiente de los hechos se llevó a cabo el funeral de Riley. Se estima que más de 6.000 personas asistieron. Muchos de los asistentes llevaban cintas, corbatas, broches con mariposas rosas porque era el color preferido de Riley. Pero la familia se enteraría mucho tiempo después que entre las personas se encontraban 2 detectives que habían asistido para vigilar y grabar a una persona en especial, Kevin. Una hora después del entierro, la policía visitó a una amiga muy cercana a los Fox y le realizó una pregunta: si por alguna razón ella podía creer que Kevin podía ser capaz de hacerle algo hacia su hija. La mujer, sin dejarlos terminar la frase, le respondió con un contundente no. A partir de ese día, los Fox casi a diario se presentaban en la estación para averiguar si había algún avance en el caso. Ellos siempre le respondían lo mismo, que estaban investigando, pero jamás le proporcionaron ningún tipo de información.
Durante un tiempo la familia fue interrogada en numerosas oportunidades. El matrimonio hasta cierto punto entendía a las autoridades en el sentido de que sospecharan de ellos, específicamente de Kevin, ya que era lo normal que en estos casos el foco se pusiera primero en la familia. Además, Kevin había sido la última persona en ver a Riley con vida, aunque por otro lado ellos siempre se habían mostrado colaborativos con las autoridades, respondiendo a sus preguntas, proporcionándoles el ADN. Ellos creían que ya era hora de que se dieran cuenta que no estaban involucrados. Por otro lado, el hermano mayor de Kevin, Chad, se sentía molesto por el foco que las autoridades ponían en su hermano y en varias oportunidades le sugirió que debía buscar una abogada, pero este se negó diciendo que no tenía nada que ocultar y que confiaba ciegamente en las autoridades. A 3 semanas de los hechos, los detectives consultaron con los Fox si daban su consentimiento para que se pudiera entrevistar al pequeño Tyler de tan solo 6 años, ya que él podía ser un testigo presencial de lo que sucedió con su hermana. Ellos aseguraron que lo cuidarían y que solo intentarían refrescar su memoria, por lo que Kevin y Melissa terminan accediendo. Recién, meses más tarde, luego de ver la cinta, se darían cuenta de su grave error. La entrevista con el pequeño fue llevada a cabo por una entrevistadora forense de nombre Mary Jane Plott, que trabajaba en el Centro de Defensa de Niños. Esta mujer fue todo menos cuidadosa y contenedora con el pequeño. Toda la sesión fue un completo desastre, comenzando con el lugar que no era un ambiente apto para que un niño sea entrevistado. La mujer comenzó la entrevista realizándole preguntas básicas como dónde vivía, con quién vivía, qué deportes les gustaban, pero luego las fue redireccionando a lo que su padre había hecho la noche de los hechos. Le preguntó si Kevin había salido de la casa, él contestó que no. Aún así continuó insistiendo con la misma pregunta varias veces más y la respuesta del niño fue la misma: no. ¿Qué hizo cuando se fue? ¿Se llevó a Riley a alguna parte? ¿A dónde se llevó a Riley? El pequeño, cansado de decir que no, se sintió intimidado y comenzó a llorar. Sin embargo, ella no se detuvo y continuó presionando. Just have a seat there for me. The interview. Go away. Where was Riley? On the couch. How did she get on the couch? Dad put her on there. Did you take Riley outside? No. Did you see Dad carry her out just for a little bit? It's okay if you did. Did you see Dad take her out for just a little bit? Was he carrying her? No. What was the very first thing you saw when you woke up from the chair? When Daddy put Riley's jams on her, was he angry? No. You said he went outside. Was he with somebody? Okay, is there something you know about Riley? No. Is there something you know about how she left the house? No. No. I need to know who took Riley out of the house. I don't know. Or who did she go with? I don't know. I want Alright, I don't think there's any more questions. Era claro que la única intención de esa entrevista era hacer que el niño dijera que vio a su padre llevarse a su hermana. Nunca les importó el daño que podían estar ocasionándole al pequeño Tyler. En total, él respondió que no unas 178 veces. Los investigadores nunca informaron a los Fox sobre lo que dijo Tyler. Meses después, cuando Melissa vio la cinta, se sintió devastada. Dijo que verlo fue muy perturbador, porque acababa de perder una hija y luego vio cómo fue tratado el que aún tenía. Con la entrevista quedó más que claro que para las autoridades el único responsable de lo sucedido con Riley era su padre, Kevin. Por otro lado, los Fox no tenían conocimiento de que los detectives estaban siguiendo otra pista que para ellos conducía nuevamente a Kevin. Se trataba del video de una cámara de seguridad que captó un vehículo similar a la Ford Escape que pertenecía a la familia a las 4 de la mañana de la noche de la desaparición y por la carretera que llevaba al parque donde fue encontrada Riley. Los detectives dedicaron tiempo y esfuerzo para asegurarse que otros propietarios de vehículos similares no hayan estado a la vista de las cámaras esa madrugada. Pero en realidad quienes vieron posteriormente ese video aseguran que la imagen es muy borrosa como para distinguir la matrícula o incluso el modelo del vehículo. Aún así,
ellos decidieron que era el de Kevin. Aquí quiero explicarles un dato importante y que muchos coinciden en que influyó y de manera determinante en los acontecimientos que siguieron. Y es que mientras todo esto sucedía en el estado estaban a punto de celebrarse elecciones para elegir a un nuevo fiscal. Quien se encontraba en el puesto en ese momento era el fiscal Jeffrey Tomczak y disputaba su puesto con su histórico oponente James Glasgow. Bien, ahora, ¿por qué esto podría tener relevancia en el caso? La cuestión es que las encuestas daban como resultado que ambos estaban codo a codo en la carrera hacia la fiscalía, por lo que el cierre de un caso de tan alto impacto como era el de la pequeña podía de alguna manera llegar a inclinar la balanza en favor de Tomczak, aunque este nunca admitió que los hechos posteriores tuvieron que ver con su carrera política. El 25 de octubre, una semana antes de las elecciones, los detectives se reunieron para discutir la posibilidad de realizarle un nuevo interrogante a Kevin. Ellos declararían posteriormente que el fiscal Tomczak no estaba al tanto de esta reunión, versión que no fue creíble ya que era un caso muy importante y el fiscal debía estar al tanto. En la preparación para ese interrogatorio, los detectives contactaron a varios expertos en la prueba del polígrafo, pero ninguno estuvo disponible, por lo que terminaron con un examinador muy poco experimentado. Al día siguiente, 26 de octubre de 2004, por la noche, los detectives se comunicaron con la familia Fox para decirle que tenían novedades sobre el caso y debían ir esa misma noche a la estación. Ellos se emocionaron porque creían que finalmente habían encontrado al responsable. Y es así como, con toda su fe, fueron hasta la estación, sin imaginar siquiera que otra pesadilla estaba a punto de comenzar. Aquí hay un dato que es importante que tengamos en cuenta. Ese día Kevin había estado despierto desde las 4:30 de la mañana, trabajó durante todo ese día, apenas había comido, es decir que tenía un nivel extremo de agotamiento. Ni bien la pareja ingresó a la estación, fueron separados y colocados en oficinas diferentes, porque les dijeron que antes de darles las noticias querían hacerles algunas preguntas. Kevin fue llevado a una habitación sumamente pequeña donde lo esperaban un grupo de detectives. Si bien ellos tenían todas las herramientas disponibles para grabar todo el interrogatorio, no lo hicieron. Todo lo sucedido durante el mismo viene de un posterior testimonio de Kevin y que luego sería recreado por su abogada utilizando actores. De acuerdo con él, comenzaron haciéndoles preguntas sobre el día de los hechos, pero luego tanto la actitud, afirmaciones y preguntas de los detectives se volvieron agresivas, hasta que directamente lo acusaron de ser el responsable de lo sucedido con su hija. Naturalmente, él no reaccionó bien y los confrontó diciendo que jamás dañaría a Riley, pero ellos continuaron presionando e intimidando con insultos y gritos. Era claro que buscaban desmoralizarlo, quebrarlo, técnicas que suelen utilizarse en los interrogatorios. I didn't kill my daughter, though. Yes, you did. No, I didn't. Don't lie to me. You killed your daughter. Don't lie to me. Daughter murderer? Come on, admit it. Admit it. Don't be wasting our time. Look at me in the eyes. Don't waste my time. Por más que Kevin en varias oportunidades pidió ver a su padre y a un abogado, ellos se lo negaron diciendo que ya tenía 27 años y que no debía pedir por su padre. Pasada la medianoche y tras 8 horas de interrogatorio, le propusieron realizarse la prueba de polígrafo para probar que decía la verdad. Si la pasaba, sería absuelto, pero si fallaba, sería acusado del asesinato de su hija. Era claro que en las condiciones emocionales y psicológicas que se encontraba Kevin en ese momento, una prueba así no debía ser realizada. Igualmente lo hicieron, el examen duró más de 1 hora y al finalizar le comunicaron que había fallado. I didn't kill my daughter. The test says you killed Riley. $10,000 piece of equipment says you killed your daughter. I did not kill my daughter. Yes, you did. No, I didn't. Melissa, a quien también se le informó sobre esto, exigió ver los resultados, por lo que fue llevada a la habitación donde se encontraba Kevin. Los detectives habían intentado convencerla a toda costa de la culpabilidad de su esposo, sin embargo, ella se negó a creerles. Y más aún, ella se acercó a su esposo y le dijo que estuviera tranquilo porque creía en él. A causa de esto, ella declararía posteriormente que uno de los detectives se le acercó muy cerca y le gritó: «Tu maldito esposo mató a tu maldita hija». Ante esto, ella rompió en llanto y fue sacada de la habitación. Pero la tortura para Kevin no había acabado, ya que el interrogatorio fue reanudado. Delante suyo comenzaron a llenar una hoja de arresto por asesinato en primer grado.
Claramente, otra maniobra. Mientras otros de los presentes golpeaban la mesa con sus esposas, diciéndole que no le quedaba mucho tiempo, que cuando acabaran de llenar la hoja sería acusado y pasaría 30 años en la prisión. Y no solo eso, sino que lo amenazaron diciéndole que tenían contactos en la prisión y si él no hablaba se encargarían de que la pasara realmente mal. Continuaron los insultos, las amenazas, hasta que finalmente jugaron una carta terriblemente cruel. Y fue que comenzaron a mostrarle fotos del cuerpo de su hija. Y este sin duda fue el golpe final para Kevin, que se desmoronó por completo. Sentía que ya no le quedaban fuerzas para seguir soportando todo aquello. Uno de los detectives ingresó a la habitación diciendo que acababa de hablar con el fiscal Tomczak, quien estaría dispuesto a hacer un trato, pero solo si él hablaba en ese momento. Y es ahí que comienzan a plantearle el escenario de un absurdo accidente que momentos antes también se lo habían sugerido a Melissa, quien lo descartó por completo. Según ellos, habría ocurrido lo siguiente. Kevin se levantó por la noche para ir al baño sin saber que su hija estaba dentro y al abrir la puerta golpeó su cabeza. Luego, creyéndola muerta, se asustó, le puso cinta en su boca, en las muñecas y la abusó para fingir que fue secuestrada por un intruso, para finalmente dejarla en el arroyo. Al terminar de oír esto, Kevin les dijo que era una completa locura, que ninguna persona racional podía llegar a creer algo así. Pero ellos continuaron presionándolo, diciéndole que si aceptaba que las cosas habían sucedido de esa manera, sería acusado de homicidio involuntario, lo que solo pasaría de 3 a 5 años en prisión. Y más aún, que si lo hacía podía irse en ese mismo momento a su casa con su familia bajo fianza. Un dato a tener en cuenta en relación a esto es que las leyes en Illinois prohíben prometer indulgencias a un sospechoso. Para estas alturas Kevin ya había pasado 24 horas sin dormir, 12 horas de interrogatorio y se sentía desesperado y sin fuerzas para continuar. Pero ellos no se detuvieron. Y es en ese momento y bajo esas circunstancias que él comienza a barajar la posibilidad de la oferta. Su pensamiento era, él sabía que era inocente, si les decía lo que ellos querían oír, se iría bajo fianza, entonces podría solucionar todo desde el exterior. Un grave error. Pasadas las 8:30, los detectives encendieron por fin la cámara y comenzaron a grabar. Y tras 14 horas de interrogatorio, Kevin se declaró culpable. Quienes tuvieron la oportunidad de ver este video dicen que se ve claramente cómo el testimonio de Kevin es vago y vacilante y que prácticamente son los detectives quienes ponen las palabras en su boca. Además que la historia dejaba más dudas que certezas. Como por ejemplo, en el caso de que haya sido un accidente, ¿cómo era posible que Kevin, quien estaba certificado en reanimación cardiopulmonar, no haya intentado revivir a su hija? Realmente no tenía sentido. Luego de la confesión, Kevin es inmediatamente trasladado a la prisión. Él aún no terminaba de asimilar el terrible error que había cometido. Y fue peor cuando supo que los detectives lo habían traicionado. Él no se iría a casa y lo habían acusado de homicidio en primer grado, cuya condena podía ser la pena capital. Al conocer esto, Chad, su hermano, inmediatamente fue en busca de una abogada. Y esta era nada menos que Kathleen Zellner, una de las más prestigiosas abogadas de defensa criminal del país, quien había logrado exonerar a una gran cantidad de acusados inocentes. Luego de ponerlo al tanto de la situación, ambos se dirigieron a la prisión y fue recién después de que ella conociera a Melissa y hablara con Kevin que decide aceptar su defensa, ya que la mujer no solía defender a personas que podían ser responsables y creía que valía la pena arriesgarse en el caso de Kevin. Ese mismo día, el alguacil y el fiscal Tomczak dieron una conferencia de prensa donde, si bien reconocieron que los detectives no tenían pruebas sustanciales, su intuición los había llevado a interrogar nuevamente a Kevin y así llegar a la verdad. Se presentaron los cargos y el fiscal dijo que pediría la pena capital, fijando una fianza de $25 millones, cifra que escandalizó a los presentes. Un periodista le preguntó si el interrogatorio de Kevin no se había tratado de una maniobra política, pero el hombre lo negó rotundamente. La noticia sorprendió y dividió a la sociedad. Quienes conocían a Kevin y sus familiares creían firmemente en él y cuestionaban la confesión, mientras que otros lo señalaban como el culpable y se sentían traicionados por la familia Fox, quienes habían pasado del apoyo al repudio absoluto. Melissa se mantuvo firme desde un principio, apoyando a su esposo ante los medios
familiares y la sociedad. 3 días después de la confesión, el testimonio de Kevin sobre que había sido engañado y manipulado emocional y psicológicamente fue publicado en un sitio web. Obviamente, los involucrados negaron esta versión. La gran duda que tenía la mayoría de las personas era cómo una persona inocente se podía haber declarado culpable. Aquí es importante recalcar que el hombre perdió a su hija de una manera terrible y estaba traumatizado. Luego se vio sometido a un interrogatorio destinado a quebrarlo emocionalmente, además de haber sido engañado con un supuesto acuerdo. En una entrevista que le realizaron para la cadena ABC, respondió esto. A lot of people will want to know, if you didn't kill Riley, how do you possibly confess to it? Say you were trapped in a burning room and there was only one door and the fire was just flaming around you. So you looked at this as your only way out? It was my only way out. A 6 días de esto, Tomczak pierde las elecciones, quedando en su cargo el fiscal Glasgow. Por su parte, la abogada Zellner comenzó la investigación del caso. Junto a su equipo de especialistas recrearon cada elemento de la declaración de Kevin para probar si los hechos narrados eran o no posibles, y los resultados arrojaron demasiadas inconsistencias. Por ejemplo, se hizo una prueba en el lugar donde él dijo haber dejado el cuerpo de su hija en el arroyo, pero no había manera que desde ese punto llegara hasta donde se la encuentra. Por otro lado, no se explicaba cómo una puerta de un material tan liviano había golpeado tan fuerte la cabeza a Riley como para que Kevin la creyera muerta. Pero a pesar de las innumerables evidencias que dejaban en claro la imposibilidad del accidente, Zellner sabía que al existir una declaración de culpabilidad, las probabilidades en el juicio estaban en contra de Kevin. Y tenía claro que la única forma de revertir esto era con una prueba contundente. Y había una posibilidad de que esa prueba exista. Se trataba del ADN, que podía estar presente en las evidencias que se enviaron para analizar, aunque realmente sería casi un milagro que hubiese material genético teniendo en cuenta que el cuerpo había estado en el agua. Pero llamaba muchísimo la atención que nadie lo haya tenido en cuenta, tratándose de una prueba crucial en cualquier caso. Para enero del 2005, los fiscales del condado de Will entregaron a Zellner y a su equipo varios informes policiales. En cuanto a la evidencia tomada del cuerpo de Riley, Glasgow le informó que el kit de abuso analizado no contiene suficiente material genético para producir un perfil y que el FBI devolvería la evidencia de ADN en una semana. Pero tanto Zellner como el fiscal se enterarían luego que el FBI no había analizado el resto de la evidencia en busca de material genético, ya que luego de la confesión de Kevin, un detective del caso emitió una orden para frenar cualquier prueba de ADN. Varios días después, mientras Zellner revisaba un informe del Laboratorio de Criminalística Estatal, realizó un importante hallazgo. Se había encontrado saliva masculina, pero el resultado era inconcluso. Como no entendía qué significaba eso, contactó a un científico forense, quien le explicó que quizás la prueba no detectó ADN, pero eso no significaba que no estuviera allí. Le dijo también que ni el laboratorio estatal ni el FBI contaban en ese momento con el instrumento sofisticado necesario para un análisis más complejo, y le recomendó hacer una nueva prueba que era válida en la corte, pero que solo se realizaba en laboratorios privados. Zellner presentó el pedido al fiscal Glasgow, quien estuvo de acuerdo, pero debido a la burocracia y a otras cuestiones, las evidencias tardarían meses en llegar al laboratorio privado. Con respecto a la dirección donde debían ser enviadas, luego Zellner se enteraría que quien estuvo detrás de esta confusión fue uno de los detectives del caso presentes en el interrogatorio a Kevin. Cuando finalmente la evidencia estuvo en manos del laboratorio, estos informaron que llevarían 2 meses realizar los exámenes y que dada la escasa cantidad de ADN no aseguraban poder encontrar algo. Por su parte, Kevin permanecía en prisión y su ánimo empeoraba a causa de una depresión, y Melissa intentaba ser fuerte para cuidar de su hijo y apoyar a su esposo. El 7 de junio del 2005, a 8 meses de la detención de Kevin, su abogada recibe el llamado tan esperado, donde le informaron que habían encontrado saliva masculina suficiente como para extraer un perfil completo de ADN. Al día siguiente, este fue constatado con el ADN de Kevin y el resultado dio que no eran compatibles. De esta manera, Kevin debía ser puesto en libertad y sin duda alguna, esta prueba de ADN salvó literalmente su vida. 8 días después fue liberado y se le retiraron todos los cargos.
Zellner presentó una demanda civil en nombre de los Fox por violación del debido proceso, procesamiento malicioso, encarcelamiento falso y difamación, infligir angustia emocional y conspiración contra los detectives del caso, el examinador de polígrafo, el fiscal Thompson y la mujer que entrevistó a Tyler. Algunos de ellos llegaron a un acuerdo antes del juicio, mientras que con el resto el juez falló a favor de los Fox y se les otorgó 15 millones de dólares, pero debido a posteriores apelaciones, algunos de sus reclamos fueron anulados, quedando la cifra en 8.5 millones de dólares. Con esto, los Fox buscaban limpiar su nombre, que la sociedad entienda que no eran malas personas y que habían sido engañados por las autoridades, siendo señalados injustamente. Luego la familia se centró en la búsqueda del verdadero responsable. Melissa pidió que agencias externas llevaran el caso. Sin embargo, el tiempo fue pasando sin que hubiera avance alguno. La familia se mudó de Wilmington, ya que aún había gente que, a pesar de las evidencias, seguía culpando a Kevin. Solo regresaban al lugar para visitar el jardín realizado en memoria de Riley. Ellos se convirtieron en padres nuevamente de una niña llamada Tegan. Pero, sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, los sucesos traumáticos vividos durante tanto tiempo tuvieron consecuencias en su matrimonio, por lo que finalmente decidieron separarse en buenos términos, pero ellos se mantuvieron unidos y siguieron luchando para dar con el responsable de la muerte de su hija. Aunque con cada año que pasaba sin tener noticias, las esperanzas se desvanecían. Para finales del 2009, el FBI le ofreció al fiscal Glasgow colaborar con el caso, que para ese entonces ya estaba frío. El ADN encontrado ya había sido constatado con todos los hombres de la familia Fox, vecinos y delincuentes sexuales condenados, sin encontrar coincidencia. El FBI comenzó la investigación desde el principio. Para eso realizaron entrevistas en el vecindario, intentando dar con algo, y lo consiguieron. Los agentes hablaron con una mujer quien les contó que un año después de los hechos, mientras ella se encontraba en el jardín conmemorativo a Riley con su novio de ese momento, un hombre llamado Scott Ivy, ella realizó un comentario con respecto a lo que había sucedido con la pequeña, y la respuesta que él dio le dejó una sensación extraña. Le pareció fría y mal actuada, y por alguna razón ella jamás pudo olvidar esa reacción. También le dijo que, según lo que ella sabía, Ivy no tenía ninguna relación con los Fox y que nunca más había vuelto a mencionar el caso. El dato no era mucho para el FBI porque en principio solo se trataba de la cesación de la mujer, pero como querían seguir toda pista posible, decidieron investigar a Ivy y descubrieron que el hombre tenía un importante prontuario delictivo, que había estado entrando y saliendo de prisión y que en ese mismo momento se encontraba cumpliendo una doble condena por abusar de una familiar. Supieron también que para el momento de los hechos, Ivy estaba viviendo con su madre a solo 1,5 kilómetros de la casa de los Fox. Si bien los agentes no tenían nada contundente, decidieron ingresar a Ivy a una lista de posibles sospechosos. A todos se les fue realizando la prueba de ADN, procedimiento que llevó meses, hasta que finalmente la lista se redujo a Ivy. El 18 de mayo del 2010, los agentes entrevistaron a Ivy en la prisión. Desde el principio, él negó conocer a los Fox y estar involucrado en el caso de Riley y accedió a dar una muestra de ADN. Sin embargo, una hora después de que los agentes se retiraran, Ivy realizó una llamada telefónica a su madre, que obviamente fue grabada, donde le decía que él había cometido un hecho terrible y que necesitaba que ella fuera a verlo lo antes posible. Su madre lo visita al día siguiente y él le confiesa haber matado a Riley. Luego, escribió una carta de 10 páginas donde confesó con todo detalle el hecho y luego intentó quitarse la vida sin lograrlo, algo que ya había sucedido en el pasado. Y su primera vez fue justamente el día de la desaparición de Riley. Al principio les mencioné que mientras se estaba buscando a Riley, la policía recibió el aviso de que un hombre intentaba quitarse la vida, que cuando los agentes llegaron, el sujeto les preguntó si ya habían encontrado a la niña. Esta persona no era otro que Scott Ivy. Pero en ese momento, lamentablemente, nadie fue capaz de relacionar los hechos. El FBI regresó a la prisión, pero esta vez grabaron la confesión de Ivy. Les contó que esa noche había estado bebiendo y consumiendo sustancias, y su plan era robar casas. Es así como ingresó primero a la casa ubicada al frente de los Fox, robo que también se notificó a las autoridades ese mismo día, pero tampoco lo conectaron con el caso de Riley. Dijo que luego fue a la casa de los Fox, que ingresó por la puerta trasera que tenía rota la cerradura, que una vez dentro vio a los niños durmiendo en la sala, luego fue al cuarto, vio a Kevin y que fue ahí
donde se le ocurre llevarse a Riley, por lo que se fue a buscar su auto que lo había dejado a una calle, regresó, tomó a la niña, le tapó la boca, salió por la puerta principal, luego la colocó en el maletero, le puso cinta adhesiva en su boca y en sus manos. Condujo hasta el parque forestal. Allí la agredió en el baño del estacionamiento de la reserva y se deshizo de parte de su ropa arrojándola al basurero. Ni el baño ni el basurero fueron registrados por la policía en su momento. Luego la llevó al arroyo, donde le quitó la vida. Con todo esto, lo único que faltaba para acusarlo formalmente era la prueba de ADN. Y en este punto entran en juego las zapatillas que la policía encontró al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Riley, que si lo recuerdan tenía en la lengüeta escrito el nombre de Ivy. Pero ni los detectives ni el FBI tuvieron en cuenta esta prueba a pesar de figurar en los registros de evidencias. El hombre las había utilizado cuando tocó a la niña y luego se deshizo de ellas arrojándolas al arroyo. Es más, esas zapatillas las había comprado en la correccional antes de salir en libertad condicional en el año 2003, un año antes de la muerte de Riley. Finalmente, los resultados del laboratorio vincularon el ADN de Ivy con el encontrado en el cuerpo de Riley y en la cinta adhesiva. Scott Ivy, de 37 años, fue acusado de asesinato en primer grado, abuso y otros 3 cargos más, antes de que la fiscalía presentara la declaración de culpabilidad y la sentencia del juez. Consultaron con los Fox y con la abogada Cerner la aplicación de la pena capital. Pero tanto Kevin como Melissa expresaron el deseo de que el brutal e insensible asesino de su hija soportara la tortura de respirar hasta el último aliento de su miserable vida dentro de las paredes de la prisión. Todos los presentes en la sala del tribunal explotaron en llanto al escuchar los detalles del hecho. Melissa se dirigió a Ivy llamándolo monstruo, cobarde, una decepción para su madre y la sociedad, y dijo: aunque me la quitaste, no pudiste llevarte el tiempo que compartí con ella. Siempre atesoraré esos recuerdos y me sentiré muy afortunada de haber tenido el privilegio, el honor de haber sido la madre de Riley. Cuando Ivy tomó la palabra, dijo que sabía que era el hombre más bajo de todos y que merecía lo peor, que tuvo una infancia normal, con 2 padres que cuidaron de él y nunca pelearon, que le enseñaron desde pequeño los valores, que ellos no habían criado un monstruo, que él se convirtió en un monstruo y que nadie más que él tenía la culpa. Ivy fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en noviembre del 2010. Para los Fox, esta fue una victoria agridulce. Nada les devolverá a su hija, pero sabían que alguien como él no volvería a lastimar a nadie más. I needed to know what happened to her and what she went through, but now it's kind of like torture. Now it's like I'm torturing myself with those details. It's not at all what I expected. He stole something very important from the world. You know, she is gone. And there's not this amazing girl here anymore, but there's disgusting people like him here. That's disappointing. Amigos, este ha sido el caso del día de hoy. Terrible en muchos sentidos, principalmente que a un ser inocente de tan solo 3 años, que jamás dañó a nadie, le fue arrebatada la vida de una manera cruel, y como si este no fuera el mayor dolor de los padres, personas con intereses políticos y mezquinos decidieron que el culpable sería uno de ellos, sin tener certeza alguna, sin medir las consecuencias, porque de no ser por una buena abogada y una prueba de ADN, hoy estaríamos hablando de 2 víctimas inocentes. Y ya saben que lo que más disfruto hacer es leer sus opiniones en los comentarios, así que los espero y les estaré respondiendo como siempre. Yo no sé bien cuándo va a salir al aire este video, pero bueno, ya estamos llegando a los 5.000 suscriptores. Me falta muy poquito, creo que 100 en este momento. Así que primero agradecerles el apoyo, el cariño que me brindan en los comentarios. De verdad me llena de mucha alegría, los aprecio un montón. Gracias por cada una de sus palabras de aliento, son de verdad mi motivo para seguir queriendo mejorar y avanzar en este hermoso proyecto. A mí me gustaría agradecerles con un especial, hacer algo por estos 5.000 suscriptores, por todo lo que ustedes hacen por este canal, que es su canal en realidad. Sé qué les parece a ustedes, una semana de casos, o hacemos 3 casos en una semana y un video de preguntas y respuestas. Así que bueno, pueden dejarme sus opiniones en los comentarios o en mis redes sociales.
y bueno, a partir de eso tomaré una decisión, pero seguro voy a estar haciendo algo. De verdad, muchísimas gracias. Si este contenido les ha parecido informativo, por favor no se olviden de darle like y lo más importante, si desean apoyarme, es suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y si lo desean también me pueden seguir por mis redes sociales, así estamos un poco más en contacto. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chau chau.